Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. En primer lugar, disculpas porque hemos tenido una serie de problemas técnicos que además de momento no nos permiten poder ver a Pedro Dañobeitia, que en principio creo que podéis escucharle. Así que, bueno, os presento. Pedro Dañobeitia es consultor de césped deportivo y fue premio Groundman del año en España en el año 2018. Y hoy va a hacernos pues, un recorrido por distintas instalaciones deportivas, principalmente centros de entrenamiento profesionales, y nos va a comentar pues, las principales características de ellos, así como quizás algunas mejoras que podrían realizarse en estos tiempos. Bueno, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Todo tuyo. Vale, pues gracias Jorge por darme la oportunidad de este webinar y perdón por todas las molestias que hemos tenido. Al final no hemos podido subsanar, ¿no? Problemas de imagen, de todo tipo. Bueno, gracias aquí a mis hijos y, y un poco a todo, ¿no? Y bueno, voy a comenzar un poco. Bien, bueno, vamos a hablar de centros de entrenamiento. Algunos pues, lo llaman instalaciones deportivas, otros academias, ciudades deportivas, ¿no? Un poco vamos a recorrer un poco por cuáles son las necesidades de dichas instalaciones. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Pedro Luis Dañobeitia, llevo más de 35 años en superficies deportivas naturales y artificiales. Grossman durante 26 años en el Athletic Club, desde el 84 hasta el 2010. Y luego, pues, he cursado pues, estudios de técnico de césped deportivo natural y artificial en la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol. Además, soy auditor de la Liga, de los clubes de primera y segunda división de la zona norte. También he publicado varios artículos en la revista, en la Asociación de Greenkeepers. Samame es la Catedral del Fútbol, fue uno de ellos, y principios fundamentales de estadios, etcétera, ¿no? Y luego también pues, realicé otro webinar, por si alguno lo quiere ver en YouTube, de pasado, presente y futuro, los estadios de fútbol. Bueno, los comienzos en las instalaciones deportivas comienza un poco hacia los años 70, luego a partir ha habido reconstrucciones a partir del año 2000, ¿no? Comenzaríamos diciendo, por ejemplo, como anécdota o caso, el Manchester United, por ejemplo, tenía una superficie para entrenar allá por el 38 y luego pues se ha hecho nuevas reconstrucciones de las instalaciones a partir del 2000, ¿no? El Milán, por ejemplo, otro de los pioneros fue en 1963, donde comenzaron a potenciar y a realizar instalaciones ya más amplias para pues, el resto de categorías de los clubs, ¿no? El Real Madrid en la Castellana que tuve ocasión un par de años antes de pasar a Valdebebas, donde construyeron en el 2005. El Athletic Club de Bilbao también fue uno de los primeros pioneros, ¿no? Allá en el año 71, y luego posterior pues ha tenido bastantes reconstrucciones, ¿no? Desde el 2010 hasta pues, la fecha sigue en obras. Luego el Sevilla, el José Ramón Cisneros, hacia el año 1974, y luego pues reconstrucciones posteriores. El Sporting de Gijón fue otro también de los pioneros aquí en la zona norte, el Mareo, en 1978, y luego pues el Barcelona La Masía en 1979, con ahora las nuevas reconstrucciones, pues porque claro, todas estas reconstrucciones no son que se realizan en unas fechas concretas. A lo largo de 10, 15, 20 años todos los clubes han ido modificando y reconstruyendo todas sus instalaciones, ¿no? El Deportivo de La Coruña, pues, a Begondo, 2003 y demás, ¿no? Hay más ejemplos. Luego, la construcción del centro de entrenamiento, ¿qué consideraciones previas debemos de...? Una de mis consideraciones es que sería interesante que la construcción estuviese cerca del estadio, si puede ser.
si no, pues en un radio no superior a 25 kilómetros. Y luego las superficies, pues que deberían de rondar entre 15 y 25 hectáreas. Hay clubs que tienen bastante más hectáreas. Luego, otra consideración es pues, que esté cerca del aeropuerto para que los clubs cuando se muevan siempre les gusta que la movilidad la tengan fácil y que se puedan mover por todo tipo de medios. Y luego, además, también es interesante que tengan para el público y para los partidos que se realizan en las instalaciones, pues que tenga un fácil acceso por autopista, carretera, que además esté bien comunicado por autobús, tren, metro, etcétera, ¿no? Luego, otra consideración importante sería que tuviese un río cerca o la posibilidad de realizar sondeos o creación de lagos para el tema del sistema de riego. Luego también es muy importante que alrededor de los campos no haya ningún tipo de arbolado porque suele dar problemas, y si los hay, que sean árboles perennes de hoja pequeña, porte medio bajo o otras gramíneas o forales, ¿no? En zonas perimetrales o entradas a avenidas o en sitios concretos como son los edificios dentro de la instalación, ¿no? Pero nunca alrededor de lo que es el perímetro del campo, ¿no? Porque suelen dar problemas. Luego la gestión medioambiental es otro tema que se da muy fuerte ya. Gestión de siegas, productos fitosanitarios, el reciclaje de las superficies artificiales, es un problema importante, la utilización de placas solares, sistemas eólicos, drenajes y demás, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en esta foto, por ejemplo, de cosas a evitar, ¿no? ¿Qué hacemos con las superficies artificiales cuando son cambiadas, ¿no? Entonces se debería de un poco de idear algún tipo pues, de reciclaje de ese tipo de superficies, ¿no? O triturarlas, utilizarlas para otros fines, etcétera. Este es un poco el ejemplo anterior que decía, que pues todo lo que sea alrededor de la instalación, pues lo que es en el edificio, es donde podríamos un poco adecuar lo que es el tipo de arbolado, plantas, otras gramíneas, etcétera, ¿no? Pero nunca alrededor del campo. Luego, la excelencia es una cuestión que deberíamos todos de fijarnos para evitar problemas, ¿no? ¿Qué conseguimos con buscar la excelencia? Pues que se potencian las condiciones del jugador, se favorecen las condiciones técnicas de aprendizaje, se garantizan las condiciones físicas, no perjudica además la imagen de marca del club y sobre todo se evitan las excusas, ¿no? Y al evitar la excusa, pues tenemos una gran parte ganada. Este es un poco un ejemplo dentro de la excelencia. Yo creo que muchos desearían, es un ejemplo de las instalaciones de Valdebebas del Real Madrid, donde por ejemplo vemos que el Real Madrid tiene 3 superficies de hierba natural, tiene, como vemos ahí, la jaula, otra superficie, que también tienen campo de arena, pues para tipo de ejercicios de rehabilitación, etcétera, y luego tienen otro campo, como vemos ahí, entrenamiento de porteros, donde una mitad es hierba natural y la otra parte es hierba artificial para trabajos específicos, ¿no? Entonces es algo que seguramente muchos clubes de primera les gustaría y que no todos lo tienen, ¿no? Y así facilita un poco también el mantenimiento, porque al entrenar todos los días se puede utilizar cada día un campo, dándole el descanso y haciendo el mantenimiento que sea apropiado a cada uno, ¿no? Luego, ¿qué necesita un equipo de máximo nivel? Pues dentro de mi experiencia y de lo que luego veremos en otras instalaciones, pues yo calculo que por lo menos unas 5 o 6 superficies de césped natural, que pueden ser de tipo Grassmaster, Primemaster, Fibersan,
con calefacción, lámparas, por supuesto, pues para utilizarlas por lo menos en las porterías del primer equipo y en las porterías o en otras zonas que se castiguen del estadio pequeño. Y luego además el estadio, que es por supuesto donde juegan todos los fines de semana el partido, 3 superficies de césped artificial de fútbol 11, FIFA Quality Pro, más uno dividido en 2 de fútbol 7. ¿No? Un estadio pequeño de césped natural, también para 3.000, 8.000 espectadores, que es donde jugaría pues el filial y probablemente el primer equipo de las chicas. Y un estadio pequeño de césped artificial para 1.000, 3.000 espectadores, donde podría pues, jugar otro tipo de categorías, ¿no? O juvenil, o etcétera. Además, otras superficies, hay otros clubes donde tienen campos indoor cubiertos por el tipo de climatología, etcétera, que son interesantes. El campo de arena, por ejemplo, para rehabilitaciones y trabajos específicos de jugadores lesionados, etcétera. Así también podríamos tener una zona de tepes que podría ser para utilizar en aquellas zonas desgastadas de otros campos y los implantar, y un campo de pruebas donde también podríamos utilizar pues para hacer pruebas de todo tipo, pruebas de fitosanitarios, etcétera, ¿no? De productos que no tengamos la suficiente confianza y que deseemos probar cuál es el resultado, ¿no? Antes de probar en el campo. Asimismo, también podríamos adecuar o tener unas habitaciones para las concentraciones, un centro médico de alto rendimiento con zonas de rehabilitación, gimnasios, piscinas, almacenes, sala audiovisual, sala de prensa, sala de audio, oficinas, etcétera. ¿Cuáles son las necesidades? Normalmente la mayoría de clubes rondarán entre 15, 20, 22 categorías, ¿no? Que se pueden dividir, por ejemplo, el primer equipo mayor, el primer equipo femenino, el segundo equipo femenino, así como el segundo equipo, un equipo de tercera. Luego normalmente la mayoría tienen un par de juveniles, A y B, un juvenil femenino, los cadetes, etcétera, ¿no? Rondarían sobre los 15, 20 categorías según el club. Tal, ¿no? Entonces, como hemos visto antes en la configuración del Real Madrid, al menos sería interesante que todos los clubes tuviesen 3 superficies naturales para el primer equipo, ¿no? Para el segundo equipo, un par de superficies naturales, así como para el femenino, y el estadio natural pequeño para ambos, ¿no? Donde jugarían el fin de semana los encuentros. También sería interesante un mini estadio sintético para el femenino B y juveniles A y B, por ejemplo, y una superficie natural para el juvenil A, más un campo sintético para el A y B. Otros 2 sintéticos, por ejemplo, para categorías inferiores, cadetes, infantiles, y otro sintético dividido en 2 de fútbol 7, pues para levines, benjamines, ¿no? Un campo indoor grande podría ser, hay clubs que lo tienen, por ejemplo, el Manchester City, el Manchester United, tienen campos indoor que pues, probablemente rondarán sobre los 100 por 64 metros, o puede ser uno pequeño, ¿no? De 55 por 35 aproximadamente. Por ejemplo, las instalaciones del Atleti también tienen uno que rondará sobre los 42 metros por 20 y algo, creo. Son superficies que a veces dan mucho juego, ¿no? Y según en qué zona nos encontremos por la climatología y tal, pues son muy interesantes. Esto nos daría pues los 6 superficies naturales más estadio para el primer equipo, el estadio natural pequeño para el femenino en segunda división y 4 sintéticos con un mini estadio artificial y en los casos que sea interesante pues el cubierto indoor. ¿Qué tipo de césped? Mixtos, ¿no? Tenemos el Grassmaster, que como veis es un tipo de tejedora donde metes la fibra. Son, como bien pone ahí, 20 millones de fibras
que sobresalen entre 1,5 o 2 centímetros y a unos 18 centímetros de profundidad, a distancia de 2 por 2, ¿no? Dicen que favorece mayor número de horas, o sea, de 2 veces más que el césped natural, y 15 años de duración estimada, ¿no? Pero normalmente yo creo que rondará menos. Luego tenemos el Playmaster, que se utiliza en bastantes estadios, por ejemplo, San Mamés lo tenía, el Bernabéu también, me parece, y demás, ¿no? Entonces, se puede utilizar con 2 sistemas, ¿no? Se instala la malla en el estadio y se siembra sobre ella, ¿no? Y o también en una tepera, pues ya se corta y se instala en el estadio o en la instalación que se desee, ¿no? Luego, superficies naturales. En las superficies naturales, normalmente en aquellas en las que se utiliza especies C3, entre 18 y 25 grados, climas oceánicos, continental o de montaña, pues las típicas especies son el Lolium perenne, en la mayoría de los casos, algunas con alguna mezcla de Poa pratensis, pero normalmente se utiliza el 100% del Lolium perenne. En otras pues podemos utilizar con Poa trivelis o Festucara dondinacea, pero según le interese al cliente. Y luego las especies C4 pues tenemos entre 25 y 35 grados, que son aquellas de clima mediterráneo, tropical o árido, donde pues la más utilizada es el Cynodon dactylon, ¿no? La bermuda. Hay en otros lugares donde también utilizan el Paspalum vaginatum o el Penicetum clandestinum, Kikuyu. Las enfermedades más comunes, pues nos podemos encontrar con Piricularia, Pitium, Fusarium, Desleda, Dollar Spot. Las plagas, pues lombrices, estípula, agrostis, avispas, hormigas, grillo talpa, ¿no? A ver, en los clubes de primera división con un mantenimiento importante se suele dar muy poco, ¿no? Este tipo de, pero pueden aparecer. Y luego la especie invasora por antonomasia es la poalma, ¿no? La que tenemos que constantemente pues intentar quitar, o en el momento en el que ya sea demasiada la invasión, pues lo que se le suele optar es por levantar el campo. Luego otro aspecto son los vestuarios. ¿Cuántos vestuarios hacemos en una instalación? ¿No? Nos solemos encontrar que en algunas instalaciones suele haber carencia de vestuarios, entonces por eso el planteamiento de los vestuarios también es importante adecuarlo a la dimensión de la instalación. Un vestuario amplio, exclusivo para el primer equipo y otro para el cuerpo técnico, por supuesto. 4 vestuarios solo para árbitros que puedan utilizar los entrenadores de categorías inferiores. Y luego en el estadio de hierba natural y en el estadio de hierba artificial, pues por supuesto un vestuario de árbitros para cada estadio con zona femenina, porque ya se dan bastantes casos en los que te encuentras árbitros femeninos y polinieres, y entonces está bien adecuar una zona, 2 vestuarios más por equipo local y visitante en cada estadio, por supuesto. Y luego para el resto, para 15 o 20 equipos en total, pues entre 12 y 20 vestuarios para los equipos. Lo ideal sería 2 vestuarios por campo para no saturar, porque suele ocurrir en torneos o momentos de máximo uso, máxima afluencia, que a veces cuadrar los horarios suele ser complicado. Además, diría otras características adicionales de las instalaciones, como la posibilidad de seguir creciendo. O sea, no debemos limitarnos a la extensión que tenemos, sino tenemos que pensar que necesitamos crecer porque se nos está quedando pequeña la instalación. Entonces, el tener más terreno
para poder aumentar las superficies o entre superficies crear tribunas, más habitáculos, ampliar o añadir más parking, son cosas a tener en cuenta. La posibilidad de adecuar más zonas específicas, como jaulas, rampas, zonas de juego con balón, etcétera. La accesibilidad amplia a cada superficie es una parte importante para poder moverse y realizar trabajos. O también se puede crear un perímetro alrededor de todas las superficies por donde pues toda la maquinaria o camiones que vengan con aportes, etcétera, no estén transitando por zonas que no interesen, ¿no? Y luego, otro aspecto, lo de los programas informáticos, ya se utilizan en los estadios, o sea, en las instalaciones, cámaras para controlar el número de horas que se usan en las superficies y qué zonas son más pisoteadas para así poder adecuar bien un mantenimiento. Es un aspecto interesante también. Y otro aspecto pues es un hotel con recreo deportivo, restaurante, tienda, etcétera, ¿no? Son cuando una instalación ya está creciendo, son aspectos también a tener en cuenta. Ahora vamos a pasar un poco a los modelos. Yo he tomado como ejemplo estos 12 clubs que son, los habréis oído y visto posiblemente algunos, pero creo que son un poco los más relevantes, ¿no? En Manchester United, por ejemplo, el Carrington Training Center tiene 15 campos con un campo indoor y estamos hablando de 85 hectáreas. El Chelsea, por ejemplo, el Cobham Training Center tiene 30 campos, 3 con calefacción, un indoor y estamos hablando de 56 hectáreas. El Manchester City, el City Football Academy, con 16,5 campos, un indoor, un estadio pequeño, estamos hablando de 33 hectáreas. El Liverpool Training Center, 9 campos, 8 nuevos, que lo ha ampliado, y un indoor, con 23 hectáreas, ¿no? El PSG, con 17 campos, 12 para la cantera, uno cubierto y un estadio pequeño, 74 hectáreas. El Bayern de Múnich, el Sabener Streve, con 9 campos, 2 con calefacción, un estadio pequeño, etcétera, de 30 hectáreas. El Schalke 04, el Helsinki Veltins Arena, 10 campos, un estadio pequeño, un artificial e incluso un hotel. El Milanello también es un típico, 6 campos, un artificial, hablando de 16 hectáreas, será posiblemente uno de los más antiguos y que no parece que se haya remodelado mucho, ¿no? El Real Madrid Valdebebas también, una instalación también muy interesante, con 13 campos, 7 más 5, 4 del primer equipo, un estadio pequeño, y estamos hablando de 120 hectáreas. Claro, el Madrid no solo, el equipo seguramente lo tendrá configurado para añadir para otros deportes seguramente también dentro de la misma instalación. Barcelona, la ciudad deportiva Joan Gamper, con 10 campos y medio, con 5 más 4 y un estadio pequeño de 16 hectáreas. El Sevilla, el Ramón Cisneros Palacios, 10 campos, 6 más 4 y un estadio pequeño, ¿no? También 26 hectáreas. Y luego el Athletic, que lo conozco de haber trabajado muchos años, el Zama con 8 campos y medio, 4 más 4 y medio y un estadio pequeño, ¿no? Estamos hablando de 13 hectáreas. Aquí pasamos un poco a ver cómo son las instalaciones de las que hemos hablado. El Manchester United, por ejemplo, como veis, todo está en un plano horizontal. Entre superficies veis que hay divisiones de superficies pequeñas para entrenamientos específicos y entre campos, o sea, todo está en un plano, ¿no? No se ve nada urbanizado ni nada, solamente lo que es en la entrada y veis a la izquierda abajo el cubierto. Y una característica de los campos ingleses es que
seguramente porque también el clima así de favor les hace es que la mayoría son superficies naturales. Como veis, solo tiene una superficie artificial reglamentaria y luego ahí a la derecha abajo una otra artificial pequeña. Este es el Chelsea. Estamos hablando de 56 hectáreas con 13 campos. También, dado que Inglaterra pues, es muy llano, casi todas las superficies son en plano horizontal. Veis los lagos y casi todos son campos naturales. Y al fondo veis el indoor, el cubierto, 3 con calefacción. Este es el Manchester City Football Academy, que tuve ocasión de visitar. Y también, como veis, son 13 campos y medio de hierba natural, un estadio pequeño, uno indoor, y el indoor que está junto al de hierba natural es donde entrena el primer equipo. Y solamente tiene 2 de hierba artificial, el azul que se ve ahí a mano izquierda y el que está al lado del parking, entre el estadio pequeño. Este tiene la característica de que tiene el estadio pasando esa pasarela por esa autovía y ahí mismo está el estadio. Es una instalación muy interesante. Este es el Liverpool Training Center, 23 hectáreas, 16 campos de hierba natural, un indoor y solamente uno de hierba artificial. La parte esta de la derecha, desde el edificio hacia acá, es una parte nueva que se ha reconstruido. Ahí veis que del edificio esos 4 campos son para entrenamiento del primer equipo. Este es las instalaciones del PSG. Como veis, pues 16 campos de hierba natural, un estadio pequeño, uno indoor y un artificial también, ¿no? Viene a ser un poco el estilo de los ingleses. Estamos hablando de 74 hectáreas, con todo el perímetro de arbolado y tal, también pertenece al PSG. El Milanello, como veis, seguramente una instalación ya un poco en desuso, porque las instalaciones como esta que tienen mucho arbolado, los arbolados suelen dar mucha problemática, ¿no? Temas de suciedad, hojarasca, raíces que buscan el suelo del campo. Y por experiencia en Lezama también tengo experiencia en ese tipo de cosas. Entonces, no es muy adecuado. Todo lo que es el interior de esta instalación no debería de tener tanto arbolado. Pero bueno, es una configuración, como veis, son 6 campos de hierba natural, un artificial, etcétera. Este es el del Bayern de Múnich, es una instalación también muy bonita, como he visto, muy urbanizado, muy ordenado, muy germánico. Son 30 hectáreas, 7 campos de hierba natural, un estadio pequeño y solamente 2 artificiales. Este también es otra instalación también muy bonita, del Schalke 04. También casi todas las superficies son de hierba natural, un artificial e incluso tiene un hotel. Veis, el estadio es completamente cerrado y la superficie se saca hacia el exterior para el mantenimiento y luego los días del partido se introduce. Este es Valdebebas, el Real Madrid, también es otra instalación muy bonita. Como veis, 8 campos de hierba natural, el estadio pequeño, Alfredo Di Stéfano, 4 de hierba artificial y, pues como decía, uno que es mitad natural, mitad artificial, que tiene el primer equipo allá arriba a la derecha, podéis apreciar. En esta instalación, una cosa que me llamó la atención fue el número de operarios que tenía Paul para mantenimiento. Si no me equivoco, eran 21 o algo así, ¿no? Tiene también, como veis, el perímetro muy
marcado con arbolado, y entre los campos, en las pequeñas tribunas que tiene, también tiene bastante jardinería. Tenía un grupo de gente solamente dedicada a la jardinería. Este es el Joan Gamper de Barcelona. Estamos hablando de 16 hectáreas, 5 campos de hierba natural, 4 hierba artificial, y son varios de hierba artificial pequeños, y el estadio pequeño nuevo construido. El Ramón Cisneros Palacios, como veis, 26 hectáreas, 8 campos de hierba natural, un estadio pequeño y 4 hierba artificial. Este es un proyecto que creo que incluye otros 2 superficies más, el cual no sé si está terminado. Y este es un poco Lezama, el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Veis, hay 13 hectáreas, 4 campos de hierba natural, un estadio pequeño. Se ve ahí abajo a la izquierda, junto al parking. Perdón, el estadio es a la derecha, y donde se ve el arco, y el indoor pequeño ahí junto al parking. Y 4,5 superficies de hierba natural. Aquí a la derecha, ahí junto al arco, hecho, porque esta foto no incluye, ahí ya está realizada una tribuna, y en la parte de izquierda más arriba, en otro enmarcado en rojo, ahí se está haciendo la residencia para los jugadores, ¿no? Que se está ahora mismo en fase de construcción. Luego, los tipos de gestión. ¿Qué gestiones vamos a crear para llevar nuestra instalación? Este es un modelo que conocí hace unos años. Es gestión y control de gastos propios por el club, ¿no? Es un modelo que en las instalaciones de Clairefontaine, de la selección francesa, lo utilizaban, ¿no? La federación contrataba, o en este caso podría ser un club perfectamente, contrataba al personal y la maquinaria de una empresa, ¿no? O sea, solamente pagaba el personal y la maquinaria subcontratada de la empresa, sin que la empresa tuviese por ello ningún beneficio, pongamos entre comillas, beneficio sí de tipo publicitario o tal, pero no económico, ¿no? La federación solamente pagaba los gastos del personal y la maquinaria que contrataba a esa empresa que daba ese servicio. Luego, el control total de la gestión, pues los gastos generados, el personal y la maquinaria propios, es otro tipo de gestión que algunos clubs lo tienen. O la supervisión de la gestión por medio de alguna persona técnica o contratada por el club para supervisar los servicios y los trabajos de la empresa que contrata al club. Y otro aspecto que son cuestiones que no se determinan, pero que son importantes, es que yo creo que al menos el 1% del presupuesto del club, eso como mínimo, debería ser para el mantenimiento de todas las superficies de juego de dicho club. Pongamos, por ejemplo, creo que del 10 al 1, casi todos los clubes de la liga sobrepasan los 100 millones de presupuesto. Entonces, de esos 100 millones, un 1% del presupuesto no creo que sea demasiado destinar para que las superficies, que al final es donde el jugador evita las lesiones y puede ser más creativo, o sea, la excelencia de la que hablábamos antes, pues se busque con ello, ¿no? Y para eso pues hay que tener un presupuesto y no escatimar en ello, porque al final, entre el primer equipo y cómo tengamos las superficies, dirá mucho del club, ¿no? Luego, la motivación hacia la excelencia, equipo y dirección. Una frase que decía Alfredo Di Stefano, que ningún jugador es tan bueno como todos juntos, es una realidad, ¿no? El grupo es muy importante y su líder también,
un buen líder sin un buen grupo no conseguirá, pues posiblemente, grandes cosas. Y un buen grupo sin un buen líder no encontrará el camino, ¿no? Entonces, yo creo que ambos es importante, ¿no? Luego el personal y la maquinaria. Pues según las dimensiones y exigencias de la instalación y presupuesto, pues nos podríamos ir después desde 6 personas hasta 12, pues no sé las que tendría, por ejemplo, Paul en el Real Madrid, pero seguro que rondaría por ahí. Luego la maquinaria, pues la maquinaria estamos hablando de 2-4 segadores helicoidales que bien pueden ser Dennis, Ranson, o ahora se empiezan a ver mucho la Cadet, y pues una segadora tripleta, 4 segadoras rotativas, etcétera, ¿no? 2 marcalíneas de rodillo, 2 pulverizadores. La pulverizadora pues puede ser de un Wurman de Toro o puede ser John Deere, etcétera, ¿no? Un Acoro, pues para renovar superficies es un apero muy interesante, o la Recycling Dresser. También son 2 máquinas muy interesantes, abonadoras manuales, 2, una suspendida, la pinchadora Toro, la Procore. Yo creo que es una máquina que he visto en todas las superficies que he auditado, y creo que es una máquina que trabaja muy bien y muy interesante, ¿no? Y luego pues puede Vertidrain o otro tipo, ¿no? Escarificadora, Verticut, cebadora, Ring, Dakota, de cepillo, disco, que ya se utiliza. Yo creo que casi todas son para cebar de disco, tipo Dakota. Resembradora disco, la Bredo, muy interesante. 2 tractores, pueden ser medio grandes con un remolque. Las 4 lámparas, como he dicho, que pueden ser SGL, TSL, MLR, y también para radiación ultravioleta C, para tratamiento de hongos. Un sacatepes, Ryan, y herramientas varias, ¿no? Sería un poco otro aspecto que tenemos que ir aprendiendo con el COVID-19, pues es un poco la desinfección, ¿no? Que seguramente habrá que estudiar y trabajar en las instalaciones y en los estadios, ¿no? Para ello pues podemos utilizar nebulizadores con mezclas de pues, 2 por 100 litros de lejía, etcétera, ¿no? Pulverizadores, tratamientos, ahí vemos ultravioleta C, limpieza de porterías, banderines, banquillos, maquinaria, etcétera, ¿no? Son cosas que los operarios tendrán que ir aprendiendo a hacerlo, pues para evitar pues posibles contagios, ¿no? Así como, pues yo que sé, todos los accesos se pueden desinfectar, todos los accesos por donde pasa el público, etcétera, ¿no? Son cosas que tendrán que irse pues viendo y trabajando. Las auditorías internas, pues una cosa interesante que se debería, pues me imagino que se hará y se debería hacer, o herramientas de testado, ¿no? De disponer para poderlas hacer por personal del club, ¿no? Por la parte que me toca, nosotros las auditorías pues hacemos, por ejemplo, la infiltración con doble anillo. Los valores deberían de rondar por más de 50 milímetros para una superficie pues adecuada, ¿no? La dureza con el CLEG con pesa de 2,25, entre 50 y 120 gravities. Normalmente los valores suelen andar entre 70, 90, 95, por ahí. Ese sería un poco el rango. La tracción del torsionador, entre 45 y 60 newtons. La conductividad, temperatura, humedad, pues bien puede ser por el POGO o el TDR, ¿no? Los valores rondan entre la conductividad entre 0 y 2,5. La temperatura, pues lo interesante es que esté más de 12 grados y la humedad, pues menos del 42%. La altura del césped se mide también con el prisma. Para cespitosas C4, pues estaremos entre valores de 15, 18, 20 milímetros.
y para C3 pues entre 20, 23, ese es un poco el rango. La rodadura y bote, pues en rampa de 1 metro, entre 5 y 12 metros debería de estar el rango. Yo en los valores normalmente que se miden suele rondar sobre los 6, 8 metros. Se mide en los 4 puntos cardinales la rodadura, allá en los puntos en los que tomemos, ¿no? Y luego la altura, pues que ronde entre un 25 y un 45% el bote, ¿no? La densidad y las enfermedades, pues se mide con el marco de 1 metro por 1 metro, la densidad de un valor de mayor de un 95% y las enfermedades o malas hierbas deberían de estar en un rango de menor al 2%, ¿no? Que bueno, no se da el caso. Siega y líneas de marcaje, pues menor de 12 metros, raíces, profundidad filtro con la sonda, pues las raíces más de 30 milímetros y el filtro pues menos de 10 milímetros. La compactación pues podemos también con medidor digital entre 35 y 70 kilopascales. La planimetría con la regla de 3 metros con que tenga menos de 12 milímetros. Y la analítica del suelo, agua y foliar. Esos también son datos que se muestrean y se mandan al laboratorio, de los cuales luego pues, se hace una lectura y vemos las necesidades. Los diferentes espectros de luz del suelo es otro aspecto que se puede con un dron para, pues podemos comprobar según el espectro, pues aquellas zonas que están un poco más secas o nos están creando un problema o vemos una tonalidad distinta que nos indican cosas que luego deberíamos valorar con otras herramientas. Y la luz solar del estadio con un luzómetro, que también es otro valor que en estadios cerrados pues deberían estar entre 300 y 800 lux. Estos son un poco las gráficas y puntos de muestreo para que podáis un poco comprobar. Arriba a la izquierda vemos esos 3 puntos de infiltración. Es seguramente el trabajo que más tiempo nos da y probablemente un dato interesante. Normalmente las instalaciones ya modernas pues no se suelen dar muchos problemas, ¿no? Y como veis ahí, pues la altura del corte, son infinidad de puntos, la humedad, rodadura, la dureza, etcétera, ¿no? Un poco para que vieseis cómo los puntos de muestreo que tomamos cuando se hacen las auditorías, ¿no? Las cuales se podrían pues también hacer en las instalaciones para conocer cómo tenemos nuestras instalaciones. Otra cuestión es la atención al público. El buzón de sugerencias para mejorar el servicio al socio y al público. Las azafatas, seguridad y emergencias, sobre todo en fines de semana, son cuestiones a tener en cuenta y interesantes. El público lo agradece, que todo esté muy señalado, que tengamos una seguridad, etcétera, ¿no? La atención que sea agradable. La renovación de materiales envejecidos, las redes tanto de porterías como redes de defensa de detrás de las porterías, etcétera. Se debería de cuidar mucho pues, de no ver rotos, etcétera. Los banderines también, pues que no van desperfectos, estén bien alineados, etcétera. Los asientos y luego la limpieza general de toda la instalación, que no haya pues, papeles, botes, o sea, que dé un aspecto de suciedad y de descuidado, ¿no? Y sobre todo aquellos accesorios o lugares que tienen que ser también pintados, pues que se vea que está en un buen mantenimiento. Otra cuestión es la mayor apertura al público. Todas estas instalaciones en estos clubs de primera división, a veces hay ciertos clubs que son muy cerrados al público, ¿no? Tú puedes ir a un partido un fin de semana, pero hay veces que igual entre semana no tienes un acceso tan fácil, ¿no? Entonces, el uso de ciertos campos a los socios, veteranos, fundación, yo creo que algunas cuestiones ya se hacen,
pero la posibilidad de alquilar o ceder campos a otros clubs que en momentos puntuales tengan necesidades, visitas guiadas por toda una instalación. Al final es una fuente de ingresos que también se debería de valorar. Hotel del club para uso de visitas externas al club, aficionados, etcétera. Ahora vamos a ver un poco nuevos proyectos. Por ejemplo, vamos a ver el Celta de Vigo, el Atlético de Madrid, el Real Betis Balompié y Boca Juniors, el de Fortune y otros, ¿no? Como el Valladolid, que está ya realizando más campos de fútbol. El Eibar tiene un proyecto en Areitio de otros 4 campos, 2 naturales y 2 de hierba artificial, el Levante, etcétera. O sea, ya hay muchos clubs y probablemente se sumarán pues más clubs que opten a poder subir a primera o no optando también que decidan innovación o la reconstrucción de sus instalaciones, ¿no? Aquí tenemos, este es el proyecto de MOS del Celta de Vigo. Estamos hablando de 22,5 hectáreas, 4 campos de hierba natural, un estadio pequeño y 4 artificial. Este es el del Atlético de Madrid, el Metropolitano, donde se encuentra el nuevo estadio. El estadio principal es 6 campos de hierba natural, estadio pequeño, 1 cubierto y 4 artificial, ¿no? El Dos Hermanas, el Real Betis Balompié, también tiene otro proyecto ambicioso, 51 hectáreas, 15 campos de hierba natural, 3 campos pequeños, un estadio multifunciones, un hotel. El Ceiza Boca Juniors, como vemos abajo la foto, primera fase de construcción, es un poco la configuración que tenía. Claro, todos estos proyectos están sujetos a posibles modificaciones, donde iban a ser pues 4 campos de hierba artificial o 2 de hierba artificial, o igual solo es 1 o al revés son 5. Entonces suelen estar sujetos a muchas modificaciones que luego no se ajustan a la realidad. Estamos hablando de 60 hectáreas. El Boca Juniors creo que iba además dedicar una parte pues al tema de fundación o de socios, etcétera, que no sé cómo estará ese proyecto. Levy Fortune China, con 8 campos de hierba natural, 6 de hierba artificial, un hotel, un centro médico, etcétera. Y luego vamos a ver ahora centros de selecciones, ¿no? El Clairefontaine, que fue seguramente uno de los primeros en 1988 y además tiene otros 12 centros repartidos por todo el estado francés, ¿no? Donde pues además entrenan otras categorías inferiores. A Rozas, la Federación Española de Fútbol, 2003, y St. George Park del fútbol, la asociación inglesa, ¿no? Del 2012. Este es Clairefontaine. Estamos hablando de 140 hectáreas, como veis también mucho arbolado, muy frondoso, con 6 campos de hierba natural, 2 artificial y un hotel. Este es el de Las Rozas, donde he tenido ocasión de estar varias veces para recibir cursillos, etcétera. Y arriba la zona de hoteles, donde se suele concentrar la selección. Y este es St. George Park de la Federación Inglesa. Como veis también 140 hectáreas, 9 campos de hierba artificial, uno indoor, un hierba artificial, uno de rugby, incluso un hotel, tiene piscina, tiene gimnasios, o sea, una instalación también muy completa. Veis también alrededor de la zona de lagos. Y ahora vamos a ver hoteles y centros de entrenamiento y recreo, ¿no? El Aspire Training Center, Qatar, el Match Algarve, Portugal, Marbella Football Center, el Villatana Football Center y el Pinatar Arena, ¿no? Dos artificial y uno de arena, ¿no? Aquí a la derecha, donde no se ve la imagen, se encuentra el Khalifa Stadium, me parece.
pues a unos 500 metros aproximadamente. Este es un proyecto en Portugal, como veis, pues el turismo deportivo está también en auge y luego además sirve también como captación para pues clubs del norte de Europa, etcétera, interesados en ciertos momentos pues que las ligas están paradas o por tema de selecciones, etcétera, pues son un atractivo, ¿no? Y ahí, como veis, pues estamos hablando de 610 hectáreas, donde tienen un 36 hoyos de fútbol, un campo de rugby, 8 de tenis, hotel, gimnasio, centro médico, etcétera, ¿no? O sea, es un proyecto espectacular. El Marbella Football Center. Como veis, 5,6 hectáreas, 4 campos de hierba natural, 4 pequeños de fútbol 7 y donde pues también suelen acudir pues el Bayern de Múnich, el Borussia, el Liverpool, por ejemplo, han acudido, ¿no? Desde Villatana Fútbol Center de Benidorm, donde pues como veis 4 campos de hierba artificial, como veis aquí abajo al fondo también tiene campo de golf, entonces pues son lugares pues muy interesantes para los clubes en ciertos momentos, ¿no? El Schalke 04, el Southampton, por ejemplo, pues han acudido a esta instalación, ¿no? Este es el Pinatar Arena Football Center, donde pues también han venido selecciones de Ucrania, Islandia, Escocia, Bélgica, ¿no? Y luego pues en pretemporada, o sea, en invierno también acuden muchos equipos europeos y en verano, por ejemplo, la pretemporada, pues también suelen acudir equipos locales de la zona. Como veis, son 6 campos de hierba natural, uno de fútbol 7, gimnasio, spa, pádel, etcétera. Pues estas son un poco las referencias y luego, pues gracias por su atención, dedicación y búsqueda de la excelencia, que es lo que todos debemos pues, de buscar. Pues esto es todo, Jorge. No sé si... Muy bien. Muchas gracias, Pedro. ¿Me puedes escuchar, verdad? Sí, sí, te escucho. Vale, nada, muchísimas gracias por esta presentación tan completa. Yo al menos nunca había visto tantos datos sobre centro de entrenamiento, así que realmente formativo. Tenemos por aquí, sí, bueno, gracias. Tenemos aquí algunas preguntas, le voy haciendo. También si tenéis alguna más podéis también escribirla. Pero bueno, comenzamos la primera. Si nos puedes decir algo que crees que deberían de mejorar todos los centros de entrenamiento. Pues no es fácil, no es fácil, pero... sería... Sí, que no es fácil en principio, claro, son muchos centros y muy Sí, diferentes. eso es. Habría que valorar el centro, o sea, visionarlo y siempre puedes dar ideas, pero claro, yo creo que en Inglaterra, por ejemplo, los centros son muy planos, todo superficies todas muy contiguas. Y quitando aquí, pues yo creo que algunos clubes importantes como el Barcelona, el Madrid, el Atleti lo está haciendo ahora, las instalaciones ahora están muy bonitas, pero yo creo que le falta un poco todo lo que es el perímetro, entre campos, todo eso, urbanizarlo, adecuarlo un poco para que sea una instalación bonita, ¿no? Los pasos, entre campos, los accesos para luego los recebos, los acopios, los trabajos, la maquinaria, etcétera, deben de estar bien definidos, ese tipo de cosas. Yo creo que quedan mucho por mejorar. Y luego, pues la calidad, la excelencia, ese puntito de Olin siempre está perfecto marcado, siempre está perfecto segado, las redes están perfectas, etcétera, ese tipo de detalles. Vale. Bien, por aquí nos preguntan también qué horas, en tu opinión, puede usarse un campo de entrenamiento, una media. Bonita pregunta.
A ver, todo el mundo te El problema dice, que "Joder, siempre... es un gran máster, es un playmaster, joder, puedes utilizar 8 horas, 12 horas, menos. Siempre suelen ser menos. Sí, yo creo que un campo sea de Grandmaster, Playmaster o sea natural, más de 4 veces a la semana, yo no sería partidario de aconsejar. Y si tienes para poder cambiar a otra superficie, como hemos visto antes en el Real Madrid, para darle descanso de un par de días, etcétera, es lo más interesante. Yo creo que aquí en España, bueno, bueno, no quiero personalizar, pero en algunos sitios se necesitaría algunos campos más de hierba natural. Ujú. Sí, la verdad que ahora, al menos aquí en el sur, cada vez hay más sintético también. Es Ya, una sí, pena, pero en España se da mucho más el sintético que, por ejemplo, hacia el norte de Europa. sí, así es. Bueno, por aquí nos preguntan también si tienes experiencia con agua salada al regar y si es así, ¿qué soluciones aportas o aportarías? No, no, en ese aspecto, claro, somos del norte y No hay nos llueve mucho. también, gracias a Dios, pues tampoco tanto como antes, pero no tengo ninguna experiencia en agua salada. Muy bien. Por aquí, Carlos Benavides, desde Perú, nos pregunta si, no sé si lo has dejado ahí puesto antes, pero los valores de la rodadura del balón para la distancia y el rebote, ¿qué rango? Sí, creo que eran entre 5 y 12 puede ser, y que los rangos son yo los valores que he hecho, claro, todo depende si ha estado segado ese día, porque nosotros solemos pedir que el día anterior esté segado, a la medida que se suele jugar los partidos, para que pues, la rodadura sea un valor más real, pero suele rondar entre 6 12 o sea, perdón, entre 6 8 metros y el bote entre el 25 y 45%. En 2 metros pues suele rondar entre 0,6, o sea, 0,60, 0,90 de altura. Ujú, perfecto. Por aquí nos preguntan también si utilizas la dosis de resiembra para los campos de entrenamiento igual que para un estadio. Pues yo sí utilizaría. Normalmente en el estadio creo que están utilizando o suelen utilizar sobre 14 gramos por metro cuadrado. Y sí, yo sí utilizaría el mismo para, Eso luego también es muy importante entre los abonados, los descansos que le des, eso también, y que claro, al ser una superficie más abierta que el estadio, el suelo también se regenera mucho mejor, entonces no creo que tendríamos que irnos a más dosis. Pero no hablas de la resiembra de primavera o de otoño, ¿no? ¿Te refieres a una resiembra mensual o algo así? Eso es, sí, sí. Ok. Es que no sé si la pregunta iba enfocada a esa, si en la Ya, claro, es resiembra... que yo tampoco te he entendido o lo he cogido por ahí, no. Disculpa. Entiendo que era eso, vamos, sobre la resiembra de otoño, la más, o de primavera, ¿no? Dependiendo de los campos, pero quizás está en torno a los 40, 50 gramos, no sé, depende del sitio. Si tú Sí, harías sí, la misma para un campo de entrenamiento que para un estadio, sí, ya sí, claro, si estamos hablando de una resiembra de primavera o de otoño es otra cosa, pero yo me estaba refiriendo a la mensual. no mensual. Vale. Pues vamos a ver, por aquí tenemos también Sebastián Vigeriego, desde Argentina, que nos pregunta si se usa, bueno, será tu opinión, si se usa más Lolium raigrás anual o perenne Sí. y la densidad de siembra que usas. La densidad de siembra, ¿a qué te refieres? ¿O a Densidad qué de siembra del raigrás, imagino igual, en la resiembra ya lo has comentado, ¿no? Más o menos unos 15 gramos al mes sería Eso para es, eso es, campos sí. de entrenamiento. Vale. Y si usan más el raigrás anual o el italiano o el perenne. No, el ryegrass perenne. El perenne. Que sé que hay muchos sitios donde se está usando el anual, ¿no?
por el tema con la bermuda sobre todo, cuando llega el verano se va solo, ya. facilita un poco la transición. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, por aquí Joana Molina nos pregunta ¿cada cuánto tiempo dirías que hay que realizar aireaciones? Y si puedes dar el dato para campos de bermuda. Bueno, en principio es para la compactación, ¿no? Yo no tengo experiencia en bermuda, pero las aireaciones es que, claro, cuando estás en pleno entrenamiento y constantemente con partidos, entrenamientos, tal, las aireaciones, me imagino que se referirá a pinchados. Sí. Los pinchados los puedes hacer mensualmente. Eso te lo demandará, por eso con el CLEG miramos la dureza y el CLEG te podrá ir dando valores en los que te puede ir diciendo, pues sería conveniente pinchar. Al pinchar reducimos entre un 10 o un 15% esa dureza y entonces, pues según los valores que tengamos, y además los mismos jugadores te dirán, pues joder, el campo estaba muy duro, entonces pues sería interesante pinchar. Claro. Sí, de ahí la importancia de tener herramientas en las instalaciones que podamos medir cómo está nuestro campo. Pero vamos, en general, si al menos conseguimos pinchar una vez el campo al mes, ya puede ser un triunfo. Joder que sí. En muchas instalaciones. La verdad, hay quien pincha justo después de un partido, ¿no? Por ejemplo, después de cada partido. Sí. Pero bueno, ya depende, claro, qué tipo de terreno, el perfil sobre todo. Bueno, por aquí, bueno, vamos terminando. Dos últimas preguntas para que no se haga tampoco muy largo. De todas formas, tenéis ahí la dirección de Pedro para contactar con él cuando queráis. Eso es. Sí. Los tratamientos de las prácticas culturales como la aireación y el verticú dañan los campos híbridos o han dañado algunos que tú conozcas. La aireación y el verticut. Sí. La aireación, si se refiere al pinchado, no, porque Pinchado, si sí. pinchas con un pincho de 10 milímetros, 12 milímetros, no hace nada, o sea, le beneficia, no influye en que tengas Grassmaster o esto, ¿no? Y el Verticut, hombre, si se refiere a trabajos ya a final de temporada o así, a ver, eso se hace. Pero el Verticut, por ejemplo, en el Grassmaster, no, perdón, en el Playmaster creo que es en el que es la malla, ese es un poco complicado. Es un poco complicado. Tiene que ser una máquina que no coja la base de la malla, que no te la pueda arrugar o mover, es más complicado, pero bueno, se puede hacer. Nunca es fácil. Sí, sobre todo la profundidad, ¿no? Es lo que más influye quizá en el daño. Bueno, profundidad y tipo de cuchilla. Bueno, pues la última es que ¿cuántas personas consideras que hay que tener idealmente por campo para trabajar? Un amigo una vez me dijo que trabajaba en un campo de golf y este me dijo que lo que se suele decir es que por hoyo, ¿no? Una persona, ¿no? Entonces yo, aplicando un poco la misma política, diría que, no sé, si tenemos 6 campos de hierba artificial, mínimo 6 personas. Eso mínimo. Hierba natural, ¿no? De ahí para arriba. Si además unimos que tenemos superficies artificiales y tenemos que hacer más tareas, necesitamos más gente. No, por supuesto. Si hay que meter las jardinerías. Nos teníamos que ir a 8, 10, 12 personas. Sí, además, como han mostrado ahí, hay muchos centros de entrenamiento que además tienen árboles y hay que soplar hojas, hacer podas. Entonces, la misma instalación te irá demandando y viendo que no llegas a realizar todas las tareas. Muy bien. Y por último, te quería hacer una apreciación en este tema, bueno, que me parece muy importante, lo que has comentado de que como mínimo habría que dedicar el 1% del presupuesto en los clubes al mantenimiento. Yo soy de la misma idea. Incluso siempre me ha dado la sensación, la verdad que no tengo los datos, pero me da la sensación de que en proporción
dedican más al mantenimiento los clubes pequeños que los grandes. Puede ser, puede ser, puede ser. Yo, a ver, conozco. Al final el precio es el mismo, ¿no? En el mantenimiento general. O sea que... Sí, sí. Y al final es un valor de marca también, ¿no? Cómo tienes las superficies, cómo las cuidas y yo creo que, bueno, yo es algo que siempre me ha chocado que a los jugadores, que está bien que se les pague y tengan ese valor, pero Claro. las superficies en las que juegan es como si fueses a correr una carrera Fórmula 1 y, bueno, tú serás un excelente chofer, pero si el coche no va, pues... Y aquí igual, yo creo que el valor de las superficies no se le da la suficiente y no creo que es mucho, un 1%. ¿No? Y además es la seguridad del jugador, ¿no? Es la herramienta de trabajo y es Exactamente, con el la que, 80% de la imagen con, del club, quizás. con O la sea, que evitas las excusas, porque yo recuerdo, te estoy hablando hace 20 años o más, siempre se comentaba y salía en la prensa o comentarios o escuchabas a comentarios a jugadores, o qué mal está el campo, qué blando está, qué duro está, o sea, comentarios de ese tipo, ¿no? Yo creo que ese tipo de comentarios ya se escucha cada vez menos porque estamos llegando a ese punto en el que se le debería dar ese valor que no se le ha dado hasta ahora. sí. Hombre, por suerte va avanzando el sector, en unos sitios más rápido que en otros, pero Sí, bueno, todo sí. tiende a la excelencia y parece que las federaciones y ligas están en general Eso es, pues, eso es. mejorando mucho. La verdad es que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro, de verdad. Espero que podamos volver a colaborar en breve Pues y sí, pues nada, Pues gracias a ti y una lástima el que pues no, no haya podido salir ni la imagen, los problemas que hemos tenido con la aplicación, etcétera, etcétera. Pero bueno, bueno, ahí creas el interés en la gente en buscarte en las redes y saber un poquito más de ti. ok. Nada, Muchas gracias, Jorge. nada, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a Igualmente, todos. Nada, un muchas saludo gracias a a todos. todos. Igual. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que nos veamos pronto y disculpad los inconvenientes del principio de este webinar. Gracias, buenas tardes, hasta pronto.